nos ha planteado y por eso nos va a acompañar acá en esta parte de este encuentro Carolina Parada, que es nuestra gerenta general. Así que, Carolina. Perfecto. Vamos a hacer entonces un saludo muy general a toda nuestra audiencia presencial. Se ve precioso nuestro auditorio con tanta vida y con tanta energía. Y por supuesto nuestro público también online, que siempre es fiel, nos sigue a través de irade.cl. Ministro, muchas gracias por este espacio de diálogo. Le comentamos hace unos minutos atrás en una pequeña reunión con nuestro directorio lo que nosotros somos y hacemos en la región, y promovemos diálogos constructivos que tributen en pos del desarrollo regional a través de este actor social tan relevante que se llama empresa. Entonces quiero partir preguntándole cuál es el diagnóstico que usted tiene de la región del Biobío desde el punto de vista de la economía y la productividad. Bueno, yo tengo un diagnóstico bien parecido al que daba Rodrigo. Yo creo que en esto no hay tanta sorpresa, ¿no es cierto? Por un lado, esta es una región que tiene una historia y un potencial importante asociado a la manufactura. Los números son más o menos el doble de lo que se tiene en el país. Entonces tiene una característica y una oportunidad en esa dirección. La manufactura en el mundo, como relevancia en el sector productivo, está a la baja en general, pero nosotros como gobierno le damos mucha importancia porque creemos que da mejores empleos muchas veces. Suele tener mejores relaciones entre el mundo sindical y el mundo empresarial también. Suelen ser sectores con mucha participación y diálogo social. Y además son sectores que desarrollan a las personas en términos de sus capacidades productivas, en fin, que tienen muchas virtudes. Así que ese es un primer tema que, a pesar de las dificultades que tiene esa estrategia, es una cosa distintiva, positiva a la región y yo creo que hay que mantener. Y hay que hacer esfuerzos para ello. Nosotros hemos tenido, a propósito de eso, comento, hace algunas semanas tuvimos una conversación con ACIMED, por ejemplo, y nos comprometimos y discutimos con ellos la importancia de tener un consejo, un espacio sobre la manufactura, sobre la industria, como se le llamaba, la antigua la industria, ¿cierto? Para justamente a nivel país poder fortalecer ese sector. Entonces eso es lo primero que yo diría como algo positivo. Perfecto. Y después hay otros desafíos que, bueno, se dijeron, pobreza, la migración de capital humano, el tema de inflación, que es un tema general, y obviamente los problemas de orden público de diversa índole. Eso es un problema para esta región y en general para el país. Yo creo que a nosotros al llegar al gobierno, una cosa que a mí me ha impresionado, porque he conversado con mucha gente durante este tiempo, unas 3 visitas a regiones, pero más allá de eso, yo tengo reuniones todos los días con alguien del mundo empresarial, chico, pequeño, cooperativas, empresas tradicionales, o sea, eso es pan de todos los días. Y el tema de orden público en general, que tiene distintas expresiones, es un problema serio, muy serio, que no solo afecta la tranquilidad y la vida de las personas, y empatizo mucho con, si hay alguien acá, por ejemplo, que ha tenido algún problema con un pariente, en fin, les doy todo mi apoyo, sino que además afecta lo productivo, ¿no es cierto? Cambia las decisiones de a qué hora andan los camiones por un lugar, cambia decisiones de inversión, hace que unas cosas que se producían uno termine decidiendo producirlas de otra manera. Es pura ineficiencia, en el fondo, en términos económicos estoy hablando ahora. Entonces, nosotros como gobierno, en particular a través de la ministra Siche, estamos muy preocupados de este tema. Lo consideramos como un problema gigante que a veces se siente un poco abrumador por la dificultad que tiene, pero quiero transmitir que tenemos un compromiso total con ese asunto y vamos a hacer todos nuestros esfuerzos porque pueda ir mejorando. Muchas gracias. A propósito del cuidado y poder trabajar de manera más articulada para promover la industria manufacturera, me ahorró la siguiente pregunta porque justamente le iba a consultar por aquello. Entendemos entonces que viene algún consejo donde pueda estar no solamente ACIMED, sino que también otros sectores. Sí, bueno, ACIMED nos planteó a nosotros este tema no como un consejo para ellos, porque si no tendríamos solo una reunión, no sé si hay alguien de acá de ACIMED, pero tuvo una muy buena reunión con Dante, su presidente, Arrigioni, creo que se pronuncia su nombre, yo soy malo para los apellidos, pero creo que así se pronuncia, y con otras personas del Consejo, incluyendo una persona de la región. Sí, Gustavo Alcázar, que es el vicepresidente. Que también es parte de nuestro directorio. Que él trae una empresa en Talcahuano, sí. según recuerdo.
Así que estuvo muy interesante la reunión. Claro, efectivamente lo que ellos nos plantearon una agenda bien amplia y uno de los temas era construir este consejo de la industria, le llaman ellos, pero en el fondo era un consejo para promover la manufactura y por supuesto esto tiene que incluir a los distintos sectores de la manufactura, debiera tener alguna expresión más regional. Nuestra idea en esto es que, a propósito de lo que les comentaba antes, es tener conversaciones bien pragmáticas en esto, ¿ya? Y decir, ok, la manufactura está bajando en el mundo y en particular en Chile, aquí hay un cierto potencial. Bueno, ¿cuáles son realmente los cuellos de botella y las trabas que tiene este sector para desarrollarse? ¿Cuáles son los problemas? Depende de temas de capital humano, depende de acceso a financiamiento, el problema es la competencia externa y cómo eso se cuida. Hay que, yo creo que sentarse de manera bien pragmática en el fondo, ir punto por punto y ver qué es lo que puede hacer la política pública al respecto. Por ejemplo, ACIMED nos ha señalado a nosotros que ellos identifican que en algunos temas hay cierta competencia desleal, en el sentido de que se les exigen a ellos ciertos temas asociados a cómo se produce sus distintos productos, medioambientales de distinta índole, pero no se exigen a los productos que se importan. Obviamente ese es un problema, no en un problema en el sentido que tenemos que dejar de exigirlo primero, sino que también hay que exigirlo segundo para que esa competencia sea por lo menos justa. Entonces, Perfecto. hay temas tan específicos como ese que pueden ser importantes para efectos de desarrollar un sector y son el mundo privado el que lo conoce mejor. Entonces, el tema es generar esos puentes para que ustedes nos transmiten ese problema y nosotros ofrecer como sector público la capacidad de solucionarlo. Perfecto. Y para que se vaya con una percepción mucho más detallada, ministro, de lo que ocurre en nuestra región, esto como es un espacio de diálogo, queremos que usted también escuche distintas miradas de los distintos sectores productivos y de servicios que convergen en IRADE. Entonces queremos invitar ahora a nuestra audiencia a poder hacer preguntas. Tenemos los tiempos muy, muy acotados y como esto lo inscribimos previamente a través de nuestros asociados, quiero darle espacio al consorcio eólico. La energía, usted ya lo ha dicho, tiene muchas potencialidades en nuestra región y tenemos desafíos también muy específicos para cumplir los compromisos de nuestro país de cara a la carbono neutralidad. Así que quiero darle el pase a Alex Ramos, gerente general de Consorcio Eólico, para que nos pueda hacer una pregunta. Y para todas las que vienen después, les pido encarecidamente que sea lo más acotado posible porque el equipo del ministro ya está insistiéndonos con los tiempos, porque tiene que cumplir su agenda en otros espacios. Alex. Sí, buenos días, ministro. Bueno, escuchándolo claramente, ustedes refrendan algo que nosotros ya vimos cuando leímos el programa de gobierno, donde se refuerza la importancia de la descarbonización, donde se refuerza la importancia y el efecto del cambio climático en nuestra economía, y también la determinación de poder avanzar en temas como el hidrógeno verde. Eso para la industria son solo buenas noticias porque efectivamente eso va a demandar, y no estoy exagerando con los números, miles de megawatts a desarrollar en Chile y por lo tanto son solo buenas noticias para la industria. No obstante, eso contrasta con algo que la industria lleva intentando resolver por más de una década y que tiene que ver con que afortunadamente el viento no discrimina y sopla donde sopla y no mira ni la comunidad ni tampoco los habitantes que están en esa zona. Entonces, la dificultad que se enfrenta en ese sentido, y en el caso particular de la región del Biobío, es que tenemos aproximadamente 1000 megas en zonas donde existen comunidades indígenas y de pueblo originario, donde se hacen sumamente difícil poder desarrollar esos proyectos. Entonces, la pregunta, dicho lo anterior, la pregunta que le quería formular, ¿qué tan fuerte es la determinación para contribuir a resolver ese tema de parte del gobierno? ¿Cuáles son las señales que deberíamos esperar para poder potenciar ese desarrollo energético que se demanda para el programa de gobierno? Y lo otro, ¿qué tan disponibles están para contribuir en el diálogo precisamente para resolver esos temas, sabiendo además que muchas veces las comunidades están disponibles para conversar, pero muchas veces tienen asesores que poco interés tienen en el desarrollo y muchas veces más bien en el activismo? Entonces, esas son las preguntas que le quería formular. Nuestra disponibilidad a promover esos espacios de diálogo es total y voy a dar un ejemplo concreto de cómo nos queremos mover en esta dirección. Cuando uno ve la experiencia de otros países, lo que se observa es que en otros países, me refiero al todo el proceso de permisos en el fondo, el proceso tiene más participación de la comunidad, sobre todo en etapas tempranas de los proyectos.
el proceso es más rápido de lo que se demora acá, más certero, no certero, perdón, con más certezas, en el sentido de que cuando hay un proyecto que finalmente no va a gustar, se descarta rápido, por lo tanto el sector privado no pierde tiempo en eso. Y al mismo tiempo el estándar medioambiental no es más bajo. Entonces pareciera ser que nuestro diseño acá en general estamos en un mal equilibrio, en el fondo, en que nos demoramos mucho, a veces se caen proyectos al final, que es lo que uno debería tratar de evitar en un diseño, ¿no? Y tampoco las comunidades sienten que estén teniendo una participación sustantiva. A nuestro juicio, el primer paso para solucionar eso, y nosotros lo vamos a trabajar durante este año, porque no es algo que necesariamente requiera una reforma legal, es avanzar de forma más decidida en la participación temprana en la discusión de los proyectos y con el apoyo del Estado en ese proceso de diálogo. Creemos que si esa participación es temprana, las comunidades van a poder dar sus opiniones más bien en el diseño general, las va a involucrar, y de esa manera cuando ya el inversionista empieza a hacer los diseños más que implican recursos, que implican diseños de proyectos, en fin, que ya en muchos proyectos esos son millones de dólares en el fondo de esa etapa, ya existe una certeza de que la comunidad va a estar de acuerdo con ese proceso y no vamos a tener problemas en 4 o 5 años más cuando haya que destrabar aquello. Ese es nuestro diseño más general. Creemos que cuando uno ve la experiencia, y esto no es algo que estemos inventando nosotros, hay un informe que se hizo al respecto en el segundo gobierno de Bachelet, donde estaba esta propuesta de empujar el tema de la participación temprana como una forma de involucrar a las comunidades y también de destrabar los problemas de inversión que tenemos en el país. Eso es lo primero. Segundo, hay toda una parte de permisos que es la segunda etapa, después de la evaluación ambiental, que no tiene todavía una ventanilla única y que es muy desordenada y que hay cosas superpuestas, en fin. Entonces nosotros queremos avanzar en eso. Queremos avanzar en que esa segunda parte de permisos sea mucho más rápida, porque esa no es la parte medioambiental, ¿no es cierto?, sino que es la otra, que muchas veces son cuestiones más bien burocráticas en muchos casos, y creemos que se puede avanzar bastante al respecto. Y lo tercero es que nosotros queremos promover un debate, ahí tenemos menos claro en el fondo cuál es el resultado de ese debate, pero creemos importante también que como país debiéramos hacer un mayor esfuerzo por apurar la inversión, que es una inversión verde y que nos va a ayudar justamente a que vayamos haciendo esa transición más rápida. Que lo que no puede pasar es que necesitamos por un problema ecológico hacer inversión verde, por ejemplo, promoviendo energías renovables no convencionales y que la estemos evaluando como si quisieran destruir el planeta, cuando justamente el problema es lo opuesto. Entonces, hay distintas dimensiones de eso, pero es un tema que nosotros tenemos muy presente y en el corto plazo, por lo menos, me refiero a este año, nosotros nos vamos a mover a generar un diálogo, generar una institucionalidad para el diálogo que sea temprano y que entonces ayude a las empresas y a las comunidades a poder ponerse de acuerdo y de esa manera tener una conversación más positiva y más constructiva entre las distintas partes. Ministro, respecto a esas institucionalidades que se van a crear, ¿está considerada la participación de instituciones regionales? Porque lo que uno ve habitualmente es que se crean bastantes mesas, comités, pero la representatividad cae en organismos empresariales nacionales, que no necesariamente reflejan la realidad local que nosotros lo que vivimos pasa en es que regiones. este tema es lo que tú dices muy cierto en la mayoría de los temas y es un desafío que tenemos, pero en este asunto en particular, esto no está totalmente definido, pero les puedo contar cómo funciona en otros lugares y que probablemente nosotros imitemos eso. Esto funciona así, existe un procedimiento de diálogo inicial y ese procedimiento de diálogo lo que tiene son ciertos facilitadores que están registrados, que son del mundo privado, pero que están articulados en una oficina pública, y entonces la oficina pública lo que hace es proveer de estos facilitadores a ese proceso de conversación y entonces institucionaliza el diálogo entre el mundo privado y la comunidad a la hora de discutir el proyecto. La gracia de eso es que porque algunas empresas nos han dicho, yo me he juntado este tiempo con hartas empresas que hacen este tipo de cosas y nos dicen, mira, nosotros ya tenemos súper claro que hay que hacer el diálogo al principio. El problema es que hacemos el diálogo, pero como no es institucional, no tiene valor ese diálogo. No es como, no queda registrado eso en un lugar y después, 5 años después, puede haber un problema y nadie va a poder sacar a colación en el fondo de ese diálogo. Entonces, institucionalizarlo le da también un valor y hace que tenga mucho más sentido invertir en eso. Entonces, en este caso en particular, por construcción, el tema es muy territorial, porque el diálogo tiene que ser en el lugar donde se está discutiendo esa inversión. Pero tu pregunta es muy válida en términos generales. O sea, nosotros tenemos un desafío de cómo las distintas políticas productivas tienen una participación y una incidencia regional más fuerte.
Perfecto, vamos avanzando. En la región del Biobío, en la comuna de Talcahuano y Hualpén, existe la Unión de Defensa del Empleo, una organización donde participan líderes sindicales de distintas empresas del cordón industrial. Héctor Medina, aquí presente, quiere hacerle una pregunta. Ministro, bueno, primero agradecer a IDADE la invitación, más que invitación ya somos de casa, ¿ah? Y eso le da a demostrar que estamos trabajando permanentemente con los empresarios o con los dueños de las empresas. Y como trabajador tenemos varias inquietudes, y sobre todo en este momento, no porque el gobierno que se está instalando, sino que lisa y llanamente por lo que pasa en el mundo, ¿ya? Y usted lo reflejaba hace poco rato, que es la competencia desleal. Y la pregunta directa es, ya hemos pasado por mucho, hemos tenido complicaciones. ¿Y por qué formamos la defensa del empleo de las empresas, Mólico, Inchalán, las pesqueras, ¿cierto?, que tienen un problema gravísimo, ¿cierto?, principalmente con la merluza a nivel de nuestra región, comparada, ¿cierto?, con, están haciendo, esto es muy parecido a la madera, ¿cierto?, en el caso de otras zonas en que hay robo de madera, bueno, acá hay contrabando de pescado. Y nosotros, como siderúrgico y la parte industrial, ¿cierto?, hemos formado esta organización para defender el empleo. Pero hay varias variables que afectan, ¿cierto?, y que ¿quién paga voy a hacer un poco roto, el plato roto, ¿cierto?, somos nosotros. Y ahí es donde nosotros queremos decir cuál es la política que va a tener, ¿cierto?, el gobierno para la defensa del empleo y aplicar, principalmente de un país que usted dice que la manufactura, ¿cierto?, se está bajando. Yo no comparto eso porque los chinos nos venden todo, tenemos 50% de nuestra economía acá, entonces por lo tanto y nos habría gustado seguir conversando más, pero yo sé que después me van a retar porque no sé mucho, pero y usted entendió perfectamente cuál es nuestro problema. Sí. Y nosotros lo vamos a defender y vamos a defender el empleo. Y vamos a estar en contra, ¿cierto?, de la competencia desleal, porque no pedimos subsidio. Nosotros hacemos bien la pega. No hay ninguna industria en esta octava región que no haga bien su trabajo. No hay ninguna pesquera que no haga bien su trabajo. Las pesqueras hoy día están haciendo valor agregado a los productos. Y nosotros también le estamos poniendo valor agregado a nuestros productos. Por lo tanto, tenemos y tienen la obligación, cualquiera sea el gobierno que haya, de defender el empleo. No sé si la pregunta es un poco larga, pero de todas maneras... Sacó aplauso, Héctor. A ver, bueno, primero valorar mucho la buena relación que existe entre el mundo sindical y empresarial. Creo que es el tipo, como les comentaba durante la presentación, el tipo de cosas que queremos promover. Paso el dato allí, vienen diálogos tributarios promovidos por el gobierno, viene un diálogo previsional que ayer lanzó el presidente en la OIT, que justamente lo que promueve es el diálogo tripartito, así que ojalá que esta región sea un ejemplo en ese proceso. Así me queda claro muy bien que así sea. A ver, lo primero que yo diría es que, como les comentaba antes, el tema de la industria en general para nosotros es una preocupación. Eso implica, yo diría, dos cosas. Primero, si ustedes ven nuestro programa, y esto es distintivo respecto a gobiernos anteriores, para nosotros no es indiferente la caída de la industria. Nosotros, como las y los economistas de nuestro gobierno, no somos personas que creamos que es irrelevante lo que produce un país. Si un país produce cosas más complejas, con más valor agregado, eso genera, por una serie de razones, una mejor economía. Mejores empleos, más capacidad de las personas que trabajan allí, incluso un trabajo que es también más atractivo, que llena más en el fondo, que permite una mayor realización personal también. Y además porque hacer cosas complejas normalmente lleva a los países a desarrollar capacidades colectivas en términos productivos que les permiten después hacer otras cosas más complejas. Es un círculo virtuoso, en el fondo. Por lo tanto, no es irrelevante lo que produce un país y para nosotros no es irrelevante que la manufactura vaya cayendo en Chile. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, lo primero es sentarse a conversar con los distintos actores que podemos empujar esto. Por eso que tuvimos esta reunión con ACIMET y tenemos la idea justamente de ir, ACIMET es como un cuarto de la manufactura en Chile, entonces solo una parte, pero
en el fondo juntarnos y articularnos con los distintos actores para movernos en esa dirección. Y parte de esa agenda, por cierto, es preocuparse de la competencia desleal que pueda existir. Ahí el subsecretario de la Subrey que está es José Miguel Ahumada, que es una persona que tiene muy claro todos estos temas, lo estudió como parte de su tesis doctoral, de hecho, así que yo diría que hay en el gobierno un conjunto de personas que estamos muy comprometidos con esto y tenemos que hacer una agenda que vea cada uno de estos asuntos en particular. Entonces, en lo que nosotros conversamos en ese momento en la reunión con la CIMED, tenemos una lista de cosas que tenemos que revisar y algunas de ellas tienen que ver con competencia desleal y otras son más complejas y hay que darle una vuelta más estructural, en el fondo, de qué es lo que nosotros podemos hacer para fortalecer la industria. Pero es algo que vamos a revisar. Pasa por discutir temas de aduana, o sea, esto es bien específico cada uno y nosotros tenemos esa Ministro, agenda y nos vamos a mover en esa dirección. Y Sí. sobre lo mismo, usted hace un rato atrás habló de que las buenas políticas públicas se construían con los actores que son parte y que pueden ser eventualmente... Sí, no, esa mesa tenemos que sumar, esa mesa no tiene que estar solo el mundo empresarial, tiene que estar, por ejemplo, la y los cierto. trabajadores del sector, o sea, es una mesa que tenemos que articular entre los Pero distintos se lo quería actores, sí. comentar a propósito de malos ejemplos que hemos tenido en nuestra región y que usted debe estar informado cuando se aprobó la ley de la jibia, donde el sector industrial no tuvo participación, terminó siendo una muy mala política pública y en Biobío se perdieron 2.000 empleos. 2.000 empleos, principalmente empleo femenino. Entonces, ¿cómo garantizar que en las nuevas legislaciones, en las nuevas políticas públicas que vayan siendo lideradas por el gobierno, estén realmente involucrados todos los actores, ministro? Bueno, yo creo, aquí la frase mágica, pero que es difícil de hacer, es lo que se llama transición económica o transición verde justa, ¿cierto? O transición económica justa. ¿Qué significa eso en castellano simple? Significa que a veces, por un tema de los desafíos medioambientales, de diversa índole, puede ser que uno tenga que ir transitando de una industria a otra. ¿Ya? Eso puede pasar. Le pasó el caso más dramático de esta región, el carbón, ¿no es cierto? Que en ese caso, para ser justo, no se hizo por un tema medioambiental, lo que sucedió en los 90, sino principalmente por un asunto de costos, pero que dejó en buen chileno la embarrada en esta región, sobre todo en algunos sectores específicos. Entonces, es un ejemplo de algo que no se debiera repetir, hacerlo de esa manera. Entonces, uno tiene que en esto promover mucha coordinación y preocuparse efectivamente de que si en algunos casos puede ser que tomemos la decisión de no hacer la transición, puede ser, luego hablemos, y en otros casos cuando se decide hacer la transición porque es necesario dado los desafíos que enfrenta el país, por ejemplo, en términos medioambientales, el gran desafío es cómo hacerlo sin dejar a la gente atrás, hay que hacer procesos de reconversión, pensar cuáles son las otras industrias que se van a desarrollar, que van a reemplazar esta que está cambiando. Entonces, yo creo que no hay cosas mágicas acá. El tema es sentar a los distintos actores, escuchar sus distintos puntos de vista, como insisto, hicimos ayer. O sea, antes del acuerdo que firmamos con las MIPYME, el día de ayer, había mucha tensión, diría, entre, por lo menos por prensa, no sé si se juntaron, pero por la prensa había declaraciones cruzadas, en el fondo, de las MIPYME diciendo, no sé, las organizaciones sindicales no representan a los trabajadores de las MIPYME. Después las organizaciones sindicales diciendo, bueno, el salario mínimo lo tienen que discutir los trabajadores. O sea, y justamente el esfuerzo que nosotros hemos tratado de hacer como gobierno es decir, nos vamos a sentar con los trabajadores, resolver el tema del salario mínimo, y nos vamos a sentar también con los empresarios y resolver cómo los apoyamos en esa transición. Y eso es exactamente lo que hay que hacer en todos los temas, ¿no? No hay otro camino. Pero el acuerdo se tomó primero con la CUT. Lo que pasa es que en eso, agradezco la pregunta, porque primero, en términos de cómo se dio la conversación, no es tan cierto eso. Las conversaciones fueron paralelas. O sea, en particular, yo me junté con las organizaciones de las MIPYME hace 3 semanas y les transmití, les dije, este es el diseño. Y lo que discutimos ayer es en un 90% ese diseño. Por lo tanto, estaba claro ese camino. Ahora, lo que sí sucede es que el nivel de subsidios que uno requería y la estructura de ese subsidio era condicional a digamos, la forma en que tomaba el salario mínimo. Por lo tanto, era razonable resolver un problema y después resolver el otro, en términos de los acuerdos. Y también es cierto, algo que yo estoy contento de que revertimos ayer, y es que la discusión del salario mínimo tiene como un procedimiento estándar y que todos saben cómo funciona, ¿no es cierto? El gobierno conversa principalmente con la CUT,
la mayoría de las veces no se llega a acuerdo, en este caso fue excepcional de que se llegue a acuerdo, y después se va al Parlamento. Y entonces hay una tradición allí de capacidad de lograr acuerdos. En el caso del mundo de las MIPYME, más bien lo que ha existido es lo contrario, es decir, por distintas razones, el gobierno no conversa tanto con ellos, en fin, y después ellos solo tratan de incidir a través del Parlamento. Y no hay esa cultura de lograr ese acuerdo. Nadie esperaba este acuerdo, de hecho. Nadie. No estaba ni siquiera, nadie nos pedía el acuerdo en este tema específico. Entonces yo creo que el paso que dimos ayer es importante de ambos lados, porque en el fondo institucionaliza una forma de hacer política pública en que, lo quiero decir porque lo dije ayer, con toda su letra, en que se colegisla con el mundo empresarial. En el fondo, en este caso era importante hacerlo con el sector más pequeño porque eran los que iban a ser más afectados por la política. Entonces buscamos una forma de construir colectivamente la política pública. Después hay detalles, yo creo que esto es importante, la autocrítica, puede ser que nosotros no hayamos demorado algunas semanas en dar ciertas señales. Yo creo que no todas las cosas se hicieron bien. El resultado es bueno, pero no todo el proceso fue correcto de nuestro lado. Pero estamos contentos con el resultado. Gracias, ministro. Avancemos, nos queda poquito tiempo y nos quedan dos preguntas. IRADE también es un espacio de articulación con el sector público y en ese sentido la relación que tenemos con los alcaldes es importante, sobre todo porque a través de las empresas socias de IRADE hay muchos vínculos con la comunidad. Tenemos un círculo de sostenibilidad que está siempre en terreno y hay harta articulación con los alcaldes de la ciudad. Entonces, tenemos una pregunta del alcalde Álvaro Ortiz, quien además es el presidente de la Asociación de Municipalidades de la región del Biobío. Vamos con la pregunta, por favor. Hola, como alcalde de Concepción y presidente de la Asociación de Municipalidades de la región del Biobío, quiero entregar mi saludo y dar la bienvenida a nuestra zona al ministro de Economía, Nicolás Grau Veloso. Ya nos visitaron los ministros de Vivienda y de Obras Públicas y nos parece muy importante y simbólico que ahora esté el ministro de Economía, Fomento y Turismo en nuestra zona, con la que tiene lazos familiares y donde su abuelo, don Adolfo Veloso Figueroa, fue nuestro primer intendente regional en el retorno de la democracia. En Biobío necesitamos un impulso importante para nuestra recuperación. Somos una región diversa que basa su desarrollo en distintas actividades productivas, pero todas han sido golpeadas por el contexto post-estallido social y pandemia. Muchos municipios hemos hecho esfuerzos tremendos para apoyar a micro y medianos emprendedores con fondos concursables. Eximimos de pagos de patentes y permisos por uso de vía pública a pubs y restaurantes. Sumamos esfuerzos con organismos fiscalizadores al comercio legal, pero sin duda se requiere mucho más y con un alcance territorial y enfoque de encadenamiento y equidad. Por eso quiero aprovechar la oportunidad de preguntarle cómo se va a materializar el compromiso del presidente Gabriel Boric de potenciar los barrios céntricos comerciales de ciudades como Concepción con medidas que complementen lo que ya nos informó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desde el ámbito de la seguridad, pero ahora para el impulso al turismo, comercio y otras actividades. Buena pregunta. Bueno, primero, como se menciona a mi abuelo, quiero decir que yo quería mucho a mi abuelo, así que muy cercano para mí el comentario, era muy cercano a mi abuelo, así que es un placer que se le recuerde por eso. Barrios céntricos. Yo diría que aquí hay dos partes en este tema. La primera es que, tal como muy bien dice el alcalde, hay una parte que tiene que ver con el orden público. ¿Okay? Los barrios céntricos, en su dimensión sobre todo más comercial, se han visto afectados en todo el país, desde el estallido en adelante. En algunos casos, como es en Santiago, yo diría que hemos mejorado mucho estas últimas semanas, pero sigue habiendo episodios en el fondo de violencia más o menos sistemáticos. Insisto que hemos mejorado mucho, yo creo. Las últimas 3 semanas han sido muy positivas al respecto. Y en cambio hay otros lugares, que es la mayoría de las otras regiones, en las que ya no hay episodios cotidianos o algo así como un ritual de hacer cierta destrucción de tanto la propiedad privada como pública, pero se produjo un fuerte remesón en algún momento y nunca se recuperaron, en el fondo. Entonces, y en esos lugares el problema de orden público tiene que ver más bien con cosas más cotidianas, comercio ilegal, cámaras de seguridad, en fin. Entonces, el subsecretario Monsalve está coordinando ese tema, yo estoy haciendo la coordinación general de toda la recuperación de estos barrios,
a petición del presidente, y el subsecretario Monsalve está viendo la agenda de seguridad propiamente tal. Pero tal como decía el alcalde, hay otra parte, que es la parte económica, ¿eh? Y esa es la parte que me compete más a mí, más directamente. Y allí hay dos dimensiones que nosotros estamos realizando. De nuevo, utilizando instrumentos que ya existían, pero poniéndoles más recursos y una mayor prioridad política. La primera es que vamos a hacer en todos estos barrios que están catastrados, porque se organizaron, en fin, yo de hecho tengo actividades hoy día con estas organizaciones. Tiene dos dimensiones. La primera es ayuda directa a los locales, o sea, fondos de algunos millones en el fondo que permitan que estos locales se recuperen, paguen algunos compromisos que tengan, hagan algunas inversiones, y todo eso se hace, como suele suceder en estos casos, vía Cercotec. Y otra dimensión es más asociativa, es apoyar a este tipo de organizaciones para hacer inversiones más amplias, que a veces tienen que ver con recuperaciones de fachada, a veces tiene que ver con posicionar en términos como estratégicos y de marketing un barrio nuevamente. Entonces, esas dos dimensiones va a tener nuestro proyecto y estamos por lanzarlo en un par de semanas esto, porque en el fondo ya está desarrollado, llevamos unas 3-4 semanas desarrollando esto, pasan las bases de concurso, pasan a Contraloría, en fin, estamos en ese proceso. Así que nuestra apuesta es que estas dos cosas funcionen a la vez, porque se necesitan hacer a la vez. Si uno hace inversiones pero no se solucionan los problemas de orden público, esas inversiones van a durar poquitito, y al mismo tiempo, si no se soluciona el problema de orden público, pero sigue habiendo locales vacíos y como no hay una recuperación y un impulso económico, también eso va a quedar a medio camino. Entonces, es la coordinación de esas dos cosas en la que estamos Esperamos, empujando. ministro, que se pueda materializar, ojalá de todo corazón que resulte, porque nuestra ciudad está muy, muy mal cuidada. O sea, Lo tengo claro, sí. lo que nos contaba el alcalde es realmente desolador cuando uno va al centro, ver que está tomada por el comercio ambulante, que las pinturas de los edificios no se han logrado reparar después del estallido Sí. social. Es muy lamentable y le hace mal al estado de ánimo Sí. de una ciudad. No, yo estoy de acuerdo, aquí hay como un equilibrio de que hay que salir, ¿no es cierto? Porque como está sucio, está feo, hay poca gente, menos gente pasea por el lugar, eso deprime económicamente, da también más espacio a que se hagan más destrucciones, entonces hay que hacer un esfuerzo para salir de esa situación mala. Ahora también yo creo que hay un tercer actor, que son ustedes o la ciudadanía en general, y es tratar de, sé que esto es difícil, pero tratar de ponerle un poco de esperanza a los centros de las ciudades y empezar a hablar en positivo de ellos, porque también hay como una profecía autocumplida en esto. La gente piensa que el centro está mal, como la gente piensa que el centro está mal, la gente va menos al centro, entonces se venden menos cosas en ese lugar, hay menos oportunidades y entonces termina siendo cierto que el centro está mal. Entonces, junto con las políticas que tenemos que hacer como gobierno, porque esto no es simplemente ponerle esperanza y buena onda a esto, sino que hay que poner recursos y poner que la seguridad funcione, pero junto con esas dos políticas que comentaba antes, es también importante que nosotros, digamos, le demos una oportunidad a los centros nuevamente. Pensemos y tratemos de, entre todas y todos, echarles para adelante. Pensar, si uno está pensando en dónde poner una oficina, creer en los centros nuevamente para poner esa oficina. Entonces hay que, también se requiere como una esperanza desde la ciudadanía, desde el mundo civil, para que eso resulte. La esperanza la tenemos siempre, ministro, pero sabemos que con esperanza y buena onda no es suficiente. Por eso dije, están las otras dos partes también que tienen que funcionar. Vamos a avanzar a la última pregunta y le aprovechamos de contar de que IRADE es parte de la agrupación de organizaciones productivas, AGOP, una instancia que se creó hace 2 años donde convergemos distintos gremios productivos de la región más IRADE en pro del desarrollo económico y social de nuestros habitantes. Queremos ser un espacio donde podamos articular y nos definimos como un contrapeso positivo para el gobierno de turno. Trabajamos con el gobierno anterior en parte y ahora tenemos la mejor disposición para poder trabajar con el actual gobierno del presidente Boric. Así que dentro de los temas que estamos abordando siempre inevitablemente sale el conflicto en la macro zona sur, que tiene sus particularidades en la región del Biobío. No es lo mismo lo que ocurre en la provincia de Arauco que lo que ocurre en la Araucanía. Y por eso tenemos la última pregunta que la va a hacer Michel Esquerré. Michel es presidente de PYMEMAT, que es el gremio de las pymes madereras a nivel nacional y que tiene fuerte presencia y se ve afectado más directamente por lo que allí ocurre. Michel, por favor. Hola, ministro. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. En la región es una región potente, con muy buena discusión, como decía Carola.
Aquí se han creado instancias innovadoras desde el punto de vista de la asociación gremiales, grandes y pequeños gremios conversando de las debilidades de la región y de la competitividad de la región. Así que, por favor, lo invitamos a que nos escuche, recoja comentarios y a través de la delegada presidencial lo invitamos a que se den los espacios de diálogo para que podamos aportar con ideas innovadoras para el desarrollo de la región y del país también. Hay dos ámbitos, dos preguntas que quiero hacerle. Una por el lado de las pymes y otra por el lado de, encadenado a lo que plantearon las dos preguntas anteriores, respecto a la violencia y respecto de qué es una pyme en Chile. Porque si queremos desarrollar el aspecto manufacturero en el país, nosotros tenemos una legislación que está completamente anticuada respecto a qué es lo que es una pyme en Chile. En la OCDE normalmente son 180 empleados para arriba, es una gran empresa. Y en Chile tenemos un nivel de venta solamente 100.000 UF. Entonces, necesitamos modernizar ese aspecto para poder potenciar el desarrollo de la manufactura en Chile y potenciar a las pymes porque es un país extremadamente concentrado en su economía y necesitamos saber qué es una pyme en Chile. En otros países en general es una matriz entre venta, empleado y algunas veces hasta capital. Entonces, creo que ese punto, ministro, es un tema relevantísimo, muy relevante para que se desarrolle el aspecto manufacturero de la región y del país completo. Porque así tú puedes potenciar esa parte de la economía con instrumentos específicos a la manufactura para darle competitividad al país respecto de los cadenas de abastecimiento que hay ahora con China. Los productos han subido muchísimo y necesitamos volver a ser manufactureros. Y la otra pregunta es que se encadena con la violencia. El sector forestal es el sector más verde de la economía chilena. Más verde. El que más futuro tiene. Reemplazamos el plástico, sustituimos el cemento en la construcción, sustituimos el fierro en la construcción y tiene una captura de carbono positivo que permite compensar el daño medioambiental de lo que usted mismo mencionaba, ministro. Entonces, ojo con nuestro sector, ojo con la violencia. Esta desarticulación que está pasando es más que relevante. El Estado tiene que articularse de verdad frente a este problema. Nosotros hemos planteado cosas bien locas, pero les decíamos hace un tiempo atrás, necesitamos que los tres poderes del Estado se trasladen a Temuco, se instalen ahí y resuelvan este problema de una vez por todas. Porque no podemos seguir teniendo este nivel de incertidumbre con la violencia para sectores como lo que plantean eólico y como lo que planteamos del sector forestal. Sectores que nos dan sustentabilidad en el largo plazo a la humanidad. Entonces, esas dos preguntas se las dejo, ministro, porque no podemos permitirnos sacrificar sectores de la economía tan relevantes como lo que tenemos acá. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Michel. Bueno, lo primero, yo partiría, lo dije antes, pero por enfatizar respecto a ciertos hechos de violencia que han ocurrido y que ocurren cada vez de manera más frecuente, sobre todo incluso afectando vidas de personas, ¿no es cierto? Yo creo que nunca hay que perder la capacidad de asombro, ¿no? Y que, claro, si hace, digamos, 10 años fallecía una persona en un contexto de violencia, era una tremenda noticia, y los últimos 4 años yo creo que hemos visto sucesivos, y no lo digo, bueno, ¿para qué decir los últimos 4 años? Se puede interpretar como una crítica al gobierno anterior, sino que los últimos años en general, esto se ha perdido un poco la capacidad de asombro y hay más eventos de este tipo muy lamentables y que no sé, creo que nos hemos ido como naturalizando eso. Hay que tratar de evitar evitar aquello. A ver, distintas cosas a tu pregunta. Lo primero es que la posibilidad de la pequeña empresa o la pequeña mediana empresa como proveedor de primer nivel en el fondo y conectado con empresas en la frontera tecnológica, yo creo que ese es un problema central o un desafío central de la economía chilena. Nosotros la estrategia que vamos a hacer de hidrógeno verde, en toda la conversación que queremos tener con la minería y también con la gran empresa en general, este es un tema clave para nosotros. Por ejemplo, en nuestro diseño de atracción de inversión extranjera también está metido, es decir, buscamos, uno puede atraer la inversión extranjera de distintas maneras.
Muchos países tienen una estrategia más bien de, por ejemplo, bajarle impuestos, cosas de ese tipo. Esa no es nuestra estrategia. Nuestra estrategia es, por ejemplo, decirles, ok, ustedes quieren instalarse en el Biobío, necesitan tener la certeza de que van a tener en 10 años más, porque las inversiones son de largo plazo, estos 100 técnicos y técnicas, por ejemplo, que con ciertas habilidades que se requieren. Bueno, a través de Corfo, conversar con universidades o centros de formación técnica para que genere ese capital humano. O bien, ustedes necesitan tener seguridad respecto a estos 3 insumos de proveedores. Corfo y distintas instituciones pueden ayudar a crear o articular esos proveedores y en el fondo matamos 2 pájaros de un tiro, porque por un lado generamos condiciones más favorables para la inversión extranjera y por otro lado dejamos algo en la región, ya sea a través del desarrollo de proveedores o a través del desarrollo de capital humano. Así que ese tipo de políticas de proveedores tanto para la industria local como para la inversión extranjera que termina generando industria en el país, yo creo que es algo que se ha dejado de lado a mi juicio y que hay que fortalecer mucho de manera más importante. Porque va a hacer que además esa inversión más grande y esa separación importante que existe en Chile entre las empresas más grandes, que muchas de ellas están bien metidas en la frontera tecnológica y que no tantas empresas pequeñas logran articularse de manera adecuada con esa frontera tecnológica. Entonces ese es un primer tema que hay que apoyar. Lo que falta en el fondo en Chile, a mi juicio, es apoyar con mayor fuerza lo que uno podría llamar la clase media empresarial. Esa empresa de tamaño mediano, que es la que tiene que desarrollarse con más fuerza. Lo que no ha pasado en Chile, lamentablemente, voy a decir bien concreto en esto. Cuando uno ve los datos, se da cuenta que la pequeña empresa ha disminuido su relevancia, ¿no es cierto? Y ese es un problema, pero podría haber 2 trayectorias para eso. Podría haber disminuido porque creció y se hizo mediana. Y entonces esa sería una buena noticia, ¿no es cierto? Pero lo que ha pasado en cambio es que no han logrado crecer, se quedan estancadas y solo crece la grande. Entonces lo que falta es ese desarrollo de la clase media empresarial. Hay harta gente que ha puesto este tema. Yo leí hace un tiempo una columna de Jorge Marchal, exministro de hecho, sobre este asunto. Yo creo que hay conciencia sobre eso, pero hay que desarrollar políticas más claras para justamente que se fortalezca ese sector. Sector forestal, bueno, yo estoy de acuerdo que cuando uno lee la estrategia climática a largo plazo, hay una parte relevante de la estrategia que tiene que ver con el sector forestal. Y eso hay que conversarlo más, hay que conversarlo también con el sector forestal, también genera tensiones en la Araucanía, entonces hay que ver cómo estos 2 objetivos se concilian y se conversan. Yo creo que hay una conversación pendiente al respecto. A propósito de este diálogo por la estrategia de largo plazo que tenemos que construir como país, yo creo que ese es el momento, sobre todo a nivel regional, para dar esa discusión. Y lo último, sobre el tema del conflicto y la violencia en general, bueno, yo no soy un experto en este tema, he visto que Daniela le ha tomado un tiempo importante de su gestión trabajar en este asunto y como gobierno tenemos todo el apoyo a su gestión y estamos seguros que va a poder hacer una gran tarea al respecto. Yo diría que hay 2 cosas acá, o sea, uno es el tema de largo plazo, y nosotros creemos que eso requiere hacer cosas distintas, requiere tener un diálogo más sustantivo con las comunidades. Esperamos que el proceso constitucional ayude a eso, a diferencia de lo que se dice muchas veces. Nosotros creemos que el reconocimiento en la Constitución y darle una mayor visibilidad a esas legítimas demandas va a ayudar a descomprimir el conflicto, va a ser una buena noticia, porque eso es lo que ha sucedido en todos los lugares del mundo que han solucionado estos temas. Conflicto asociado a temas de pueblos originarios ha existido en muchos países en el mundo y siempre se ha solucionado sobre la base de diálogo sustantivo, de reconocimiento en las constituciones, pero eso no quita que en el corto plazo se requiere que funcione el Estado de Derecho, ¿cierto? Y en eso también el gobierno ha sido muy claro y hay que seguir avanzando en esa dirección. La ministra Siche hizo anuncios importantes hace creo que ya alguna semana respecto al reforzamiento de en temas prácticos, en temas de infraestructura, de capacidad policial, en fin. Yo creo que eso hay que continuar en esa senda y hay que avanzar en los 2 planos. Diálogos sustantivos de largo plazo por un lado, apoyar ojalá, a mi juicio, el proceso constitucional que nos permita ayudar en esa dirección y al mismo tiempo no olvidar que la seguridad es algo que no se puede prometer de aquí a 5 años, sino que la seguridad tiene que existir en el día a día de forma cotidiana y el gobierno tiene una responsabilidad en esa materia. Perfecto. Ministro, se nos acabó el tiempo. A nombre de IRADE, agradecerle este espacio, destacar también su voluntad a escuchar.
Muchas veces nosotros criticamos acá que vienen las autoridades con todas sus ideas fuerzas desde Santiago a transmitir, pero no a escuchar. Y usted se sentó a escuchar, así que me parece importante destacarlo y agradecerlo. Decirle que en IRADE estamos disponibles para trabajar con el gobierno, que nos sientan como un socio para poder colaborar, para poder transmitir cosas y poder ir mejorando políticas públicas que finalmente nos impactan a todos. Agradecer también a nuestro público. Sé que quedaron muchas preguntas pendientes. Vi que me llegaron algunos WhatsApp ahí, pero lamentablemente no pudimos hacer más. Esperamos en otra ocasión poder seguir profundizando estas Claro, temáticas. diputada González. Muchas gracias a todos por la audiencia, a nuestros socios, al directorio aquí presente, a nuestros amigos, a las autoridades que hoy día nos acompañaron. Muchísimas gracias. ¿Puedo decir una cosa, 30 segundos? Bueno, creo que para efectos de la continuidad de esta conversación es muy importante el rol de Javier y Daniela, ¿no es cierto? Javier, Seremi de Economía, Daniela, delegada presidencial, son de manera más inmediata nuestra forma de articular el trabajo. Por supuesto, nosotros también tenemos un trabajo con la gobernación, pero la gobernación es electa, tiene su independencia y tiene su propia agenda que nosotros tenemos que lograr articular y obviamente trabajar de forma muy coordinada entre ambos, pero les pido que le saquen el jugo en el fondo a nuestras autoridades regionales y nos ayuden de esa manera a mejorar esta articulación, porque yo fui un viaje a Antofagasta hace poco y me fui con 18 compromisos, que lo tengo anotado en mi computador, y después llego a Santiago y me cuesta mucho hacer esa articulación si no se les da un seguimiento y una buena articulación local. Entonces ustedes están bien organizados, yo les invitaría a que fortalezcan más eso y en el fondo de esa manera se empoderen también nuestras autoridades locales y así se canalice mejor la conversación y nosotros podamos responder de manera más eficiente a todos estos compromisos y puntos de vista de ustedes. En eso estamos, ministro. Con Daniela ya tenemos todos los puentes tendidos, lo mismo con nuestro Seremi de Economía, así que muchas gracias. Aprovechamos a saludar también al diputado Leonidas Romero, que se incorporó. No se preocupe. Y nos despedimos de nuestro público online también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos seguimos encontrando en irade.cl. Buenos días.